Hola, mi nombre es Hugo Raúl Olmos Roldán y voy a presentar el tema de la densidad en la física. Vamos a ver qué significa la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. Esto quiere decir que la densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Para referirnos a la masa vamos a usar el símbolo P, que significa densidad. La densidad siempre, en su mayoría de veces, su resultado final se expresa habitualmente en kilogramos sobre metros cúbicos o en gramos sobre centímetro cúbico. Esto varía de mayor a menor medida en función de la presión y la temperatura, que también con los cambios de estado. Hay muchos tipos de densidad. Por ellos hay uno que está la densidad absoluta. La densidad o densidad absoluta es la magnitud que se expresa entre la relación de la masa y el volumen de una sustancia, y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre metros cúbicos, aunque frecuentemente, como lo dije anterior, se expresa también en gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad es una magnitud intensiva y se calcula de la manera siguiente: P, que es densidad, igual a masa sobre volumen. Tenemos la densidad relativa, que de una sustancia es la relación existente entre su densidad y la otra sustancia de referencia. En consecuencia, es una magnitud adimensional, sin unidades, donde PR es la densidad relativa, igual a P, que es la densidad de la sustancia, y P0 es la densidad de referencia o absoluta. Tenemos que para los líquidos y los sólidos la densidad de referencia habitual es el agua líquida a la presión de 1 atm y la temperatura de 4 grados centígrados. En estas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kilogramos metros cúbicos, igual, es decir, a 1 kilogramo sobre decímetros cúbicos. Para los gases, la densidad de referencia habitual es el aire a la presión, que esto igual es a la temperatura de 0 grados centígrados. Tenemos la densidad media y puntual, que para un sistema homogéneo la expresión masa-volumen puede aplicarse en cualquier región del sistema, obteniendo siempre el mismo resultado. Sin embargo, un sistema heterogéneo no representa la misma densidad en partes diferentes. En este caso hay que medir la densidad media dividiendo la masa del objeto por su volumen, o la densidad puntual, que será distinta a cada punto, posición o porción infinitesimal del sistema, y que vendrá definida por la siguiente fórmula que aparece aquí en la pantalla, que es igual a densidad igual al límite de volumen igual a 0 sobre la masa sobre el volumen igual a densidad media sobre densidad del volumen. Sin embargo, debe tenerse que la hipótesis de la mecánica de medios continuos solo son válidas hasta escalas de 10-3 metros, ya que a escalas atómicas la densidad no está bien definida. Por ejemplo, el núcleo atómico es cerca de 10-13 m superior a la de la fórmula ordinaria. Ahora tenemos la densidad aparente y real. La densidad aparente y real es la magnitud aplicada en materiales porosos, como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire
u otra sustancia normalmente más ligera, de forma que la densidad total del cuerpo es menor que la densidad del material poroso si se compactase. En el caso de un material mezclado con aire se tiene que la siguiente fórmula: la densidad aparente de un material no es una propiedad intrínseca del material y depende de su compactación. La densidad aparente del suelo se obtiene secando una muestra en el suelo de un volumen conocido a 105 grados centígrados hasta peso constante, donde dA es igual a el peso del suelo secado a 105 grados centígrados hasta peso constante sobre el volumen original de la muestra del suelo. Se debe considerar que para muestras de suelo que varíen su volumen al momento del secado, como suelos con alta concentración de arcilla 2 igual a 2,1, se debe expresar el contenido de agua que poseía la muestra al momento de tomar el volumen. La medición en la densidad puede obtenerse de forma indirecta o de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad se mide la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la fórmula del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas mediante el desplazamiento de un líquido. Entre otros métodos, los instrumentos más comunes para medir la densidad son el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido; el pignómetro, que permite la densidad precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases; pignómetro de gas para el de gas; la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos; y la balanza de Mohr, variante de la balanza hidrostática, que permite la medida precisa de la densidad de líquidos. Otra probabilidad también que existe para determinar las densidades de líquidos y gases es utilizar un instrumento digital basado en el principio del tubo en U oscilante, cuyo frecuentemente resonancia está determinada por los materiales contenidos, como la masa del objeto, determinante para la altura del sonido. Las unidades de medida más usadas son en el sistema internacional, como ya lo vimos, son el kilogramo por metro cúbico, gramo por centímetro cúbico, kilogramo por litro o kilogramo por decímetro cúbico. La densidad del agua es aproximadamente de 1 kilogramo sobre litros. Gramo por milímetro, que equivale a gramos por centímetros cúbicos. Para los gases suele usarse el gramo por decímetro cúbico, G sobre decímetro cúbico, o gramo por litro, que es igual a G-L, con la finalidad de simplificar con la constante universal de los gases ideales, que representa aquí en la fórmula que aparece abajo. R igual a 0.082. Aquí dice ATM litros sobre el mol K. Y aquí aparecen otros datos en el sistema anglosajón de unidades, que también se suele usar, pero pues en diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, en el sistema internacional de Estados Unidos, que es libra por yarda cúbica, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso fue todo. Espero que hayan comprendido algo y pues hasta la próxima.